Bueno, egunon guztioi eta ongi etorri webinar hitzaldi honetara. Urkiola Landa Garapenerako elkarteak Durangaldeko turismo sektoreko profesionalei laguntzeko asmoz udazken honetan antolatu ditugun 10 saioetan banatu diran azkenian 8 ikastaro desberdin. Bueno, saio guztietan aztertuko diren gaiak, azkenian turismo enpresei nolabait praktikoak izan aldiren gaiak izango dira. Urte hau bereziki gogorra izaten ari da, COVID-a dalako, eta behar bada urte egokia da formakuntzari heltzeko, nolabaiteko enpresen eta erakundeen etengabeko hobekuntzari heltzeko. Bueno, gaurkoa 7. da, 7. saioa. Gaurko gaia enpresa turistikoentzat online marketinga eta sare sozialen erabilerari buruzko gaia izango da, eta kasu honetan praktikoa. Aurreko egunean teorikoa izan zen, eta gaurkoa praktikoa izango da. Gaurkoan ere, Miguel Loitxate aditua izango da seminario honetan islari. Formazio saio hauek aurrera eramateko, Urkiola Landa Garapenaren esfortzuari esker burutzen ari dira, eta koordinazioan eta antolakuntzan ere, Wine Tourism School enpresa lanean ari da gurekin. Horretaz aparte, Eusko Jaurlaritzako turismo merkataritza eta kontsumo sailaren laguntza izan dugu, bai eta Bizkaiko Foru Aldundiko ekonomia sustatzeko sailaren laguntza. Saioa zuentzat interesgarria izango dela espero dugu, eta baita ere etorkizunean geratzen diren saioetan parte hartzea animatu nahi zaituztegu. Ikasaro guztietan bezala, galderak nahi badituzue egin, erdiko barran dugun txataren bitartez, egin aldituzue galderak, eta gaur nola praktikoa den ikastaroaren bitartean edo bukaeran Miguelek erantzungo ditu galdera horiek. Besterik gabe, osasuna eta ardura danontzat, modu batean lortzen dugun jarduera turistikoa normalizazioaren bidean jartzen, eta erderaz hasiko naiz eta aberlen bailen hasten dugun gaurko saioa. Pues como decía en euskera, bienvenidas y bienvenidos a todos estas sesiones de formación que la Asociación de Desarrollo Rural Urkiola ha organizado para este otoño, dirigido a las empresas turísticas. Con esta ya es la 7ª sesión, cuyo tema a tratar será el marketing online y las redes sociales para las empresas turísticas. El seminario de hoy será un seminario práctico y de análisis, así como el día pasado fue un seminario teórico. Hoy también contaremos con la sabiduría de Miguel Loitxate, y si tenéis alguna pregunta durante la sesión, utilizad la herramienta del chat para hacer vuestras preguntas, y durante el seminario Miguel os irá contestando. Destacar que para la organización de estos seminarios se ha contado con el esfuerzo de la ADR Urkiola. En la coordinación nos ha ayudado la empresa Wine Tourism School, y hemos recibido ayuda tanto del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco, así como del Departamento de Desarrollo Económico de la Diputación Foral de Vizcaya. Esperamos que este seminario sea de vuestro interés y, sobre todo, al ser práctico, que nos ayude en las dudas del día a día en esta temática. Desearos salud a todos y a todas, y mucha responsabilidad, a ver si podemos retomar una cierta normalidad para una actividad turística mayor poco a poco. Pues sin más, Miguel, cuando quieras. Muy bien. Bueno, egunon guztioi, gracias por asistir a esta segunda sesión, que, como decía Katy, pues vamos a intentar hacerla un poco más práctica
en base a, bueno, a esas auditorías un poco para las que os prestasteis voluntarios en la sesión pasada. Si no me equivoco, creo que han sido 6 entidades las que pues, nos han dado ese ok para que echemos un vistazo a su página web principalmente y un poco a la actividad que llevan en redes sociales. Y por último, refrescaremos un poco esos 2 ejercicios que os planteábamos también y que, bueno, 3 o 4 entidades pues habéis contestado, y yo creo que con eso también sí podemos hacer una especie de popurrí y comentar un poco pues conclusiones generales, ¿no? No sé si se acabaron de entender bien quizá la orientación de los ejercicios, pero bueno, lo comentaremos también en algunos casos. Y lo dicho, vamos a intentar hacerla un poco práctica y sobre todo vamos a intentar, como decía Katy, que si tenéis cualquier duda de la jornada anterior que no quedó clara, o si hoy sobre lo que veamos de vuestros ejemplos que vamos a presentar no os queda claro algo, lo vais comentando en el chat tranquilamente, porque bueno, cuando acabemos un poco intentaremos recapitular esas preguntas que haya, intentaremos ir un poco dándoles salida y en la medida posible contestando, ¿vale? Así que no os cortéis y os animo a utilizar el chat en este sentido. Bien, antes de empezar, hoy quería, para que nos pongamos las pilas un poco, sí quería que empezásemos viendo un vídeo. Un vídeo... No sé si estáis viendo el vídeo. A ver si funciona bien. Ahora se ve. No se oye, Miguel. No se oye el vídeo. Vale, bueno, no. Vale, bueno. Ahora se me escucha bien a mí, ¿no? Por lo menos. A ti sí. Vale, perfecto. Bueno, ya os paso el link del vídeo para que lo veáis. No sé qué problema tenía aquí con la compartición de pantalla. Bueno, vamos un poco, lo que decíamos, ¿vale? Con las auditorías. El otro día os prestabais un poco como voluntarios para las auditorías, pues bueno, las siguientes entidades entre las que estabais, entre los asistentes de la primera sesión. Entonces vamos a ir un poco en orden y luego, como decía, a lo último vamos a ver un poco más lo que son los ejercicios, ¿no? que os enviaba. Bien, empezamos y bueno, y lo vamos a ver así a nivel de ejemplos. Leicatur, por ejemplo. Leicatur, a Leire de hecho le conozco personalmente, tengo el placer de conocerle, sé cómo trabaja y demás. Y bueno, lo primero, Leire, felicitarte bueno, he visto un cambio muy potente a nivel de la web, de la última versión un poco que conocía. Entonces, lo que he visto a nivel de Leicatur de esta web, la web está muy bien hecha, es decir, tiene un toque muy moderno, muy visual, es decir, de las que apetece pues tocar en menús, vamos, es muy agradable en ese sentido de cara al usuario, ¿vale? ¿Qué cosas he visto en esta web? Bien, primero, yendo un poco a lo que decíamos, ¿no? Poniéndome en la piel del usuario un poco que hace una búsqueda en Internet, pues ya sea por tu término, por Leicatur o visitas guiadas en Carterri, encartaciones y demás, que es uno de tus puntos fuertes un poco, ¿vale? Por ejemplo, si nos ponemos frente al buscador Google y buscamos Leicatur, me faltan detalles un poco a nivel de la descripción de esa web. Es decir, lo que vamos a ver es, no voy a andar cambiando pantallas porque vamos a montar un Cristo de la leche, tecleando con ejemplos y demás, pero lo que te decía, si hago una búsqueda en Google del término Leicatur, lógicamente es un término pues muy, muy único, ¿no? Muy exclusivo tuyo. En ese sentido, la web tuya pues está posicionada en primera página y en primera posición, como es lógico, y pues bueno,
de alguna forma le tienta al usuario a que hagáis clic y entréis en esa web, ¿vale? Lo único que he visto es que faltan detalles, es decir, al igual que en la web aquí, vuelvo un poco a la web, tienes este lema un poco de mucho más que servicios turísticos. Cuando yo hago una búsqueda en internet y pongo Leicatur, simplemente me aparece el nombre de Leicatur, es decir, pone Leicatur y ahí tienes un espacio hasta los 60 caracteres, que suele ser que muchas veces muchas empresas como vosotros no lo estáis aprovechando bien, es decir, ese claim tuyo de mucho más que servicios turísticos o visitas guiadas por Vizcaya o en el País Vasco demás, creo que se puede meter conjuntamente con el nombre. Eso al final, a nivel de página web, un poco a nivel técnico, se traduce en un atributo que se llama title, el title de la página web, el title, y pues ahora mismo solo lo tienes puesto como Leicatur de alguna forma. Entonces, vamos a aprovechar ese espacio que nos dan para presentarnos un poco más y para hacer más atractiva pues esa primera impresión un poco que se lleva el usuario al teclear nuestro nombre, ¿vale? Nuestro nombre de Leicatur, por ejemplo. Bien, comento ahí, submenú de visitas guiadas. Volvemos un poco a la web. Hay un submenú de visitas guiadas que es un poco tu parte más importante del trabajo. Es decir, haces un montón de visitas guiadas, sobre todo muchas de ellas concentradas en Encarterri. Lo que sí me he dado cuenta es que ese apartado de visitas guiadas, donde se listan un poco todas las visitas guiadas que hacen, pues de alguna forma cuelga directamente de la URL raíz, ¿no? de lo que es tu página web. Es decir, yo si entro en una visita guiada tuya concreta, como puede ser, pues no sé, ahí creo que es las pinturas de la iglesia de San Andrés de Biáñez y demás, cuelga directamente en leicatur.com/visita guiada pintura San Andrés de iglesia de Biáñez o lo que sea. Entonces, yo creo que para agrupar un poco mejor todas esas visitas guiadas, quizás sería interesante todo ese listado de visitas guiadas que tienes que cuelguen directamente de un subapartado que sea, por ejemplo, leicatur.com/visitas guiadas/ y luego ya el nombre de la visita guiada directamente, ¿vale? Esto va un poco orientado de cara a agrupar un poco las visitas guiadas y de cara a que ese posicionamiento, pues Google entienda que todo lo que cuelga del directorio de visitas guiadas, pues efectivamente son visitas guiadas. Entonces no tengo que volver a repetir el término visitas guiadas en la URL, ¿vale? De cada visita guiada. Son cuestiones un poco para organizar un poco mejor la web, ¿vale? Vale, he visto que en general un poco utilizas mucho los formularios de Google, que efectivamente es una herramienta muy interesante pues, para recabar opiniones, para recabar un email de usuarios y demás. Bueno, la verdad es que puede ser interesante, lo que pasa que me ha dado sensación como que en la web tenemos muchos apartados donde tenemos muchos formularios de Google Form en este sentido, a base de Google Form. Entonces, esto puede, en mi opinión, desconcertar un poco al usuario. Por ejemplo, el tema de tu opinión. Vale, esto está claro que es para que algún usuario que ha hecho una visita guiada contigo, pues al final te haga llegar su opinión. Bien, es una opción, lo que pasa que, bueno, yo creo que igual casi sería mejor, de alguna forma, una vez tengas los emails de la gente que ha hecho la visita guiada contigo, ya en privado, de alguna forma, te dejen su feedback pues a través de ese email marketing o de ese email que les mandes tú con ese link, por ejemplo, a ese formulario de Google Forms, ¿vale? Pero poner ahí tu opinión abiertamente en la web me parece un poco, no sé si le veo mucho sentido. Yo creo que lo haces porque, como lo hace mucha gente, ¿no? Para ver un poco las reseñas que dejan otros clientes y demás, si sería con ese objetivo, es decir, para ver las opiniones que han dejado otros clientes sobre tus visitas guiadas o lo que sea, en abierto, pues puede tener sentido. Pero dejar un apartado de tu opinión para que la gente, cualquiera incluso, haya hecho una visita guiada o no, pueda enviarte una opinión o una reseña a través de ese formulario de Google, pues no sé si le veo demasiado sentido. En este sentido, con los menús que tienes, yo sí los intentaría agrupar un poco. Es decir, la web está muy bien, pero siempre es mejor tener 3, 4 menús, pero que tengan entidad suficiente como para estar en ese primer nivel de menús que vemos aquí, que tener, por ejemplo, pues eso, 7, 8 menús y algunos menús realmente, algunas opciones o secciones de la web, pues no nos dicen demasiado, ¿vale? Por ejemplo, el tema de nuestros servicios y a la carta.
En nuestros servicios, lógicamente, hablas pues, de los servicios que das tú, como visitas guiadas diferentes que haces y demás, y a la carta también es una especie de decir, oye, te configuro tu viaje a la carta, ¿no? O tu visita guiada a la carta, estamos abiertos a personalizar itinerarios y demás. Entonces, yo creo que son dos menús que incluso se podrían unir sobre un único menú en ese sentido, ¿vale? Es por facilitar un poco la vida al usuario para que no se líe y ese a la carta también, pues eso, podría estar bajo nuestros servicios. Es decir, es una forma de minimizar un poco o darle un toque más minimalista, un aspecto más minimalista a lo que el usuario va a ver, porque el usuario al final, si tiende a ver muchos menús, puede que se empiece a desconcertar, puede que empiece a hacer clic en diferentes secciones y al final, pues lo he dicho, puede montarse un Cristo e incluso llevarse una decepción por decir, joder, he clicado aquí pensando que era tal y en cambio, pues no me ha llevado a donde yo quería, ¿vale? Bien, esto va a ser un comentario un poco general para las entidades para las que he hecho una auditoría express de vuestra web, sobre todo, ¿no? Bien, hecho en falta, en esta época en la que estamos, yo creo que la gente valora un montón el tema del contacto con las personas. Es decir, no ver una web en la que no saber, me gustan las webs en las que, o las empresas en las que detrás de esas webs sé que hay personas, personas con cara, personas con las que voy a hablar, personas que me van a hacer de host o me van a hacer de anfitrión en esa visita guiada. Entonces, la típica sección de quiénes somos o quién es el equipo Leica Tour, por ejemplo, con una foto tuya de tu equipo haciendo alguna visita guiada en la que se os vea un poco en vuestro pues, hábitat natural, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, haciendo una visita guiada o yo creo que es interesante. A la gente le gusta ver personas y eso denota mucha cercanía. Y ahora mismo estamos en una época en la que yo creo que valoramos un poco quién nos atiende, cómo nos atiende. Entonces, si a través de la página web ya tengo ese primer feedback o ese primer input de quién me va a atender, quién me va a hacer la visita guiada a la iglesia de San Andrés de Biáñez, pues va a ser Leire, va a ser alguien del equipo de Leire. Quiero saber cuál es el equipo de Leica Tour en ese sentido, ¿vale? Entonces, yo creo que es importante quitarnos un poco las vergüenzas, los miedos y, joder, poner alguna foto nuestra para que la gente vea, pues eso, quién es el equipo que está detrás de toda esta web. Yo creo que la gente, como digo, cada vez valora más ese tipo de cosas. Y cuando digo fotos, son fotos verdaderas, no coger fotos de catálogo como hacen muchas empresas que ponen fotos de catálogo de una reunión donde incluso se ve gente de diferentes nacionalidades cuando luego eres una empresa que hace tornillos en Ermo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y no tienes a nadie de internacional. Es decir, vamos a ser un poco realistas y no vamos a intentar engañar a quien viene a nuestra web con fotos que no son ni de nuestra organización ni de las personas que trabajan en esa organización, ¿vale? Vale, el tema de las reservas también lo tienes canalizado a través de formularios de Google. Lo que decíamos, hay bastantes formularios de Google en tu web. Bueno, es una forma de hacerlo. Al final lo que pretendes es, pues bueno, que te llegue un email un poco con qué visita guiada, das a seleccionar un poco la visita guiada que quiere el usuario y de alguna forma pues te llega a ti eso y luego ya inicias el contacto y configuras la visita o lo que haga falta, ¿no? Es decir, tú tiras un poco del hilo. No sé si has pensado, o si otras empresas que se dedican a este tema de visitas guiadas y demás, habéis pensado, por ejemplo, pues eso, en integrar algún motor de reserva de visitas guiadas que ya existe, ¿no? Hay un montón en Internet, sería cuestión de analizar un poco cuál te conviene más o cuál te cobra menos comisión o cuál se integra mejor con tu web, que está hecha en WordPress, pero bueno, yo sí le daría una vuelta para ver, pues eso, las visitas guiadas. Yo creo que cada vez la gente está más acostumbrada a reservarlas online, ¿no? Es decir, joder, me ha gustado lo que me ha contado Leire con su visita guiada a la fábrica de Dolomías o a la Cueva Pozalagua o a la Nestosa, pero es que encima quiero reservarla, ¿no? Porque estoy caliente, estoy hot y quiero reservarla ahora mismo. Yo creo que cada vez se lleva más eso y bueno, puede ser interesante darle al usuario también un poco esa opción, ¿vale? Bien, a nivel un poco de redes sociales, Leire, esto yo creo que lo hemos comentado alguna vez en algún otro foro, igual es un poco la parte que tienes un poco más verde o la que más te cuesta, que es súper entendible por otra parte. Sí he visto, por ejemplo, que en la página web hay un enlace a YouTube, que de hecho creo que es el canal de YouTube
de Bilbao Enkarterri, de Enkarterri Turismo, de Enkartur, y creo que no funciona en ese sentido, eso intentaría corregirlo. Y luego lo que veo es eso, en Instagram y en Twitter y en Facebook, pues bueno, no tienes mucha actividad, en Facebook quizá algo más. Lo que me ha sorprendido es que cada publicación que haces en Facebook, Leire, la verdad es que te lo comparte un montón de gente. Me he quedado alucinadísimo, por ejemplo, con las cifras de comparticiones que tiene la última publicación que habéis hecho en Facebook, donde al final creo que lanzas un mensaje en plan, oye, bueno, volverán tiempos mejores, estamos aquí, seguimos con las visitas guiadas de forma más reducida y tal, y pones una foto chula, ¿no? Varias fotos chulas de la zona un poco de Carranza y un enlace un poco a tu web, que es lo que hay que hacer, ¿no? Lo que decíamos, sin olvidar objetivos de negocio, compartir enlaces un poco a tu web también. Y bueno, está claro que la gente, pues bueno, comparte, la gente comenta, la gente interacciona con las publicaciones que haces. Entonces, yo creo que en ese sentido, en Carranza y en Carterri, en la comarca, pues tenéis esa cosa buena, que la gente es muy de los suyos, ¿no? Entonces, cuando ve que tú estás haciendo algo, estás intentando promocionar un poco el turismo en esa zona, pues a la gente le toca un poco la fibra, le toca el corazón y se ve que en las redes sociales, pues bueno, se comparte bastante ese mensaje, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues eso, animarte a que con las redes sociales, aunque sea muy puntualmente, muy de vez en cuando, pues a intentar lanzar un poco esos mensajes, pues bueno, bien estudiados, un poco con cierta estrategia, para intentar llegar un poco a tocar esa fibra, el corazoncito un poco de la gente, para que se muevan, ¿no? Para que se muevan y al final, pues bueno, a tu web venga tráfico y, ¿por qué no? Pues alguna visita guiada o alguna reserva. Esa es un poco la auditoría un poco que he conseguido hacer de Leicatur. Es una auditoría así muy, muy express. No quería ir, como digo, al vuelo sobre la web porque al final, bueno, con el tema de compartir pantalla y tal podemos generar un poco de Cristo, pero bueno, espero que haya quedado claro y bueno, luego os haremos llegar esta presentación, así que ni un problema en ese sentido. Bien, pasamos a otro perfil más un poco de destino, ¿vale? La web de turismo de Bakio en este sentido. Bien, esta web, pues bueno, con un diseño pues algo anticuado, lógicamente, tiene el típico problema que suelen tener las webs de destino que están de alguna forma, que son un departamento más del ayuntamiento de turno, ¿no? Es decir, lo que se ve es que Bakio no tiene una página web de destino propia, es decir, separada un poco de la organización, un poco del ayuntamiento. Entonces, pues bueno, la sección de turismo del ayuntamiento de Bakio, pues bueno, se convierte en ese escaparate un poco de la oficina de turismo de Bakio, donde, bueno, pues se ponen, al final se tiende a poner, en mi opinión, demasiada información. Es decir, este tipo de diseño es un poco el que metemos, pumba, todo lo que tenemos, pues bueno, con más o menos acierto, yo creo que no es lo que busca el usuario ahora mismo. Sí es verdad, y me he quedado bastante flipado en este sentido, que a nivel de búsquedas, si tú buscas turismo Bakio o Bakio turismo, con esas palabras clave un poco, pues bueno, esta página web, como ya tiene cierta antigüedad, pues está muy bien posicionada, ¿no? A pesar de todas las limitaciones técnicas y tecnológicas y de diseño que tiene, pues bueno, la página web del Ayuntamiento de Bakio, lógicamente, tiene autoridad. Autoridad es cómo te ve Google frente a otras páginas, ¿no? Entonces, bueno, esto tiene ya un recorrido, esta página del Ayuntamiento de Turismo del Ayuntamiento de Bakio y concreto también la sección de turismo de esa página. Entonces, está bien posicionada. ¿Qué es lo que puede estar pasando en ese sentido? Pues bueno, que alguien busca turismo Bakio, Bakio Turismo, entra en esta página web y, pues bueno, puede llegar incluso a decepcionarse, ¿no? Un poco con lo que vea. Lo dicho, es perfectamente entendible y no solo os pasa a vosotros, les pasa a muchísimas oficinas de turismo que no tienen una página independiente de alguna forma del ayuntamiento, que están bajo esa sección o estructura web un poco del consistorio al que pertenecen. Y la problemática muchas veces suele ser esa, que al final el usuario aquí, pues bueno, se puede perder o puede llevarse un poco un chasco al ver pues tanta información y con esa organización un poco rara, pues que sí parece un poco de hace unos años, no tan actual. Entonces, ese puede ser un poco la problemática de esta página web. Bien, me ha llamado la atención y creo que Isarra de la Oficina de Turismo le daba bastante peso al tema de las reseñas, de que la gente que visita la Oficina de Turismo, de que la gente que visita Bakio, por ejemplo, nos deje buenas reseñas
a nivel de la oficina de turismo, a nivel del Chacolingunea y demás. La verdad es que la oficina de turismo de Baquio en este sentido tiene muy buenas reseñas en Google My Business, ¿no? Lo comentábamos el otro día. Es súper importante tener un perfil activo en Google My Business y, entre otras cosas, más allá de hacer publicaciones en Google My Business con eventos, por ejemplo, al igual que publicamos en Facebook, en Twitter, pues actividades que tenemos, por ejemplo, a nivel de turismo en Baquio, podríamos hacer lo mismo en Google My Business, ¿vale? Y ser un poco, tener una cuenta o un perfil activo en esa red social. Que lógicamente esto va a invitar también a que cada vez tengamos más reseñas, y lo que decía, la Oficina de Turismo de Baquio me ha sorprendido muy gratamente bueno, el número de reseñas es bastante alto a nivel de volumen y las reseñas son muy positivas, ¿no? Entonces, eso, felicitaros también, porque es señal de que hacéis buena labor a nivel de información, ¿no? Y bueno, vosotros también sois, al final, pues de alguna forma, muchas veces la primera persona con la que el visitante, el turista, topa en este sentido. Entonces, si se lleva una primera buena impresión, pues bueno, eso ya facilita mucho el viaje o la experiencia que vaya a tener ese usuario, ese turista en vuestro territorio, ¿vale? Bien, a nivel de redes sociales, que he visto que utilizáis bastante, la verdad es que las redes sociales de forma bastante activa, así como cosas a destacar. He visto una posible confusión que pueda haber a nivel de un poco de páginas de Facebook. Creo que hay una que es Baquio Turismo y la que utilizáis vosotros es Turismo Baquio, si no me equivoco. Entonces, bueno, simplemente es algo que puede confundir al usuario, ¿no? Yo creo que una vez ves las dos un poco, está claro un poco cuál es la buena, por número de seguidores que tiene, por actividad y demás, pero bueno, no sé si la otra podéis de alguna forma pues darla de baja, eliminarla, no sé si tenéis control sobre ella, eso es otro tema, pero bueno, que sepáis que hay un perfil por ahí que puede generar cierta confusión. Vale, una cosa que he visto, tanto en el perfil de Twitter que tenéis como en el perfil de Facebook, me ha sorprendido que, bueno, ya sabéis que en los perfiles de las redes sociales, en esa biografía, esa es nuestra tarjeta de presentación de cara a los usuarios, ¿no? Entonces, yo creo que esa información tenemos que tenerla niquelada, es decir, no puede haber ningún fallo ahí, ni a nivel de ubicación, ni a nivel de teléfono, al igual que en Google My Business, ni a nivel de página web. Entonces, me ha sorprendido, por ejemplo, que en Twitter y en Facebook el link que tenéis puesto directamente vaya a la página web del Ayuntamiento de Baquio, a la general, es decir, a la home, al punto de entrada de la página web del Ayuntamiento de Baquio, en vez de ir a la sección de turismo de la página del Ayuntamiento de Baquio. Entonces, yo sí corregiría eso, porque si alguien desde vuestro perfil social hace clic en ese link que habéis compartido en la biografía de vuestra red social, va a acabar yendo a la página web, a la home del Ayuntamiento de Baquio. Y bueno, es como darle más trabajo al usuario, ¿no? Es decir, buscando dentro de esa página web la sección turismo. ¿Por qué no directamente ya le llevo a la sección de turismo? Que es a lo que venía el usuario, ¿no? Es decir, quería información sobre turismo. ¿Para qué le voy a meter en la maraña de la web del Ayuntamiento de Baquio? Entonces, ese tema de los links y tal, tener un poco cuidado. Lo siguiente también está relacionado con el tema de links. Por eso, de tener esa biografía niquelada. En Facebook también puedes añadir pues, diferentes cuentas o perfiles de redes sociales o diferentes webs que tienes asociadas un poco a ese perfil en Facebook, ¿vale? Pues el enlace que tenéis puesto a vuestra cuenta de Instagram, por ejemplo, es incorrecto. Es decir, va a realizar una búsqueda en Google. Entonces, bueno, si podéis corregir un poco esa información de vuestra página de Facebook y poner los enlaces correctos tanto a la web tanto a la sección turismo de la web del ayuntamiento como a vuestro perfil de Instagram directamente, pues yo creo que es bueno de cara a aniquilar y a decentar un poco ese perfil, ¿vale? Tema idiomas. He visto, por ejemplo, que en Facebook, sobre todo, publicáis tanto en euskera como en castellano, como es lógico y como hacen muchas entidades que trabajan en Euskadi, ¿no? El tema de utilizar los dos idiomas y, en muchos casos, el tema de priorizar también primero el euskera, ¿no? Un poco por política, un poco lingüística, bueno, que utilizamos un poco en Euskadi. Bien, normalmente, cuando publicamos en varios idiomas, se suele utilizar un separador, es decir, primero lanzo el mensaje en euskera, utilizo un pequeño separador o pongo eu es y primero lanzo el mensaje en euskera y luego lanzo el mensaje en castellano. Bien, que sepáis que desde las herramientas de programación de Facebook, lo que os decía el otro día, ahora desde Facebook Creator Studio, por ejemplo, se puede hacer que una publicación vaya en diferentes idiomas. Es decir,
quizá me interesa lanzar una publicación exclusivamente en idioma euskera y que el usuario que tiene configurado euskera para su Facebook lo lea simplemente en euskera y también puede utilizar, pues eso, ponerlo como idioma adicional el castellano o incluso el inglés, ¿no? Es decir, yo puedo lanzar un mismo mensaje para que el usuario que me está recibiendo lea mi mensaje en el idioma en el que él tiene configurado su Facebook. Es decir, si yo lanzo un mensaje en euskera y el usuario tiene configurado su Facebook en euskera, lo va a leer solo en euskera y no va a leer esa traducción a castellano o a inglés desde la que también he enlazado el mensaje. Que sepáis eso, que existe la posibilidad de publicar en varios idiomas, en ese sentido, desde Facebook, y yo creo que es una utilidad muy interesante, sobre todo cuando quiero hacer quizá una campaña para el turista extranjero, pues oye, aquel turista que habla inglés, pues ¿para qué le voy a lanzar un mensaje o se va a tener que tragar un mensaje mío en euskera, en castellano e inglés? Pues que lo lea exclusivamente en inglés y listo, ¿no? Es un poco por optimizar un poco esa difusión de contenidos también que hacemos a nivel de redes sociales. ¿Cuál es la contrapartida de esto? Bien, que Facebook, al igual que ocurre con el gallego, por ejemplo, con el catalán sí tienen esa posibilidad, no se puede configurar, lo podemos configurar a nivel de página web, es decir, de cuando utilizamos Facebook desde vía internet, desde un explorador o lo que sea, pero para la aplicación móvil de Facebook, que es la que casi todos utilizamos, de momento el idioma euskera y el idioma gallego, por ejemplo, no es configurable. ¿Qué puede generar esto? Pues que nosotros intentemos lanzar un mensaje en euskera para ese usuario que teóricamente nos va a leer en euskera y en cambio el usuario muy euskaldun pues no va a tener esa posibilidad de llevar configurado en su aplicación móvil de Facebook el euskera. Entonces nos va a acabar leyendo en castellano. Va a acabar viendo solo el mensaje que hemos lanzado en castellano. Con lo que, pues bueno, va a ser un poco de decepción en ese sentido. Simplemente para que os quedéis eso, con la opción de que Facebook permite publicar una misma publicación en diferentes idiomas, ¿vale? Es un tema que podéis analizar un poco más en profundidad, pero que existe y que está ahí. Bien, otra de las cosas que he visto que fomentáis mucho es el tema de la cultura vasca y en este sentido pues creo que es importante, ¿vale? Creo que es importante esa labor que hacéis, os sentís un poco orgullosos de esa cultura, de ese patrimonio que tiene un poco Baquio, sobre todo a nivel de historia, de tradiciones, de caserío, de chacolí y demás, y creo que eso es una temática un poco que en redes sociales pues sí puede pegar, ¿no? Es decir, a la gente le gustan esas cosas un poco, lo que decíamos, que tocan la fibra, entonces incluso el tema del euskera, ¿no? Que animar a la gente a que aprenda unas palabras en euskera, tal, pues bueno, yo creo que ese tipo de contenidos pueden funcionar muy bien en redes sociales. He visto que a nivel de Instagram, pues bueno, utilizáis vídeos también, habéis hecho alguna cosilla con vídeo y tal, yo creo que es el camino a seguir, ¿vale? Dar un poco píldoras, lanzar un poco mensajes, pues eso, a nivel de contenidos audiovisuales. Tenéis un montón de fotos y las utilizáis en ese sentido creo que muy bien en redes sociales. Le daría un poco más importancia a eso, a ciertas componentes dentro de Instagram, como puede ser el tema de las stories, esos contenidos efímeros que decíamos, o Reels, ¿no? Reels, lo decíamos el otro día, es un poco la competencia que ha creado Instagram de alguna forma para tratar de competir con TikTok. Entonces, Reels al final podemos generar piezas audiovisuales de forma muy sencilla desde nuestro propio móvil, uniendo varios vídeos, poniéndole musiquita, poniéndole pues GIFs animados y otra serie de cosas, al igual que hacemos en Stories. Entonces, ya que utilizáis Instagram bien y de hecho os veo pues bastante puestos con Instagram, yo intentaría darle un poco más de caña al tema de las Stories y los Reels, porque Instagram en este sentido está premiando a aquellas cuentas que utilizan pues un poco las nuevas funcionalidades que va sacando Instagram, ¿vale? Y Reels es una de ellas, entonces si empezáis a hacer algún vídeo con Reels y demás, pues bueno, Instagram yo creo en ese sentido también os va a premiar, os va a premiar bastante y va a hacer que vuestra cuenta, vuestras publicaciones, pues sean incluso más visibles en este sentido, ¿vale? Bien. Ecovideac, bien. Perdona, Miguel, bueno, justo un par de cosas que ha comentado Isarra en relación. Parece ser que ellos querían un poco la auditoría de las redes sociales, porque la web la nueva la tienen en construcción, por lo que yo vale, entiendo. perfecto.
Vale. La otra página web no la pueden controlar, no la pueden despublicar, no está en su mano Ujú. y bueno, creo que... y luego comenta que TikTok parece que no has mirado, no sé, igual publican algo en TikTok también, No, no la sé. verdad es que no he mirado, TikTok, no, Vale. no he podido mirar todo y no pensaba que tenían ni TikTok, o sea que me alegro de que tengan TikTok y por lo menos pues empiecen a hacer algunas cosillas, ¿no? Entiendo que muchos de los vídeos que están haciendo para Instagram y tal, pues igual están sacados de TikTok o hacen lo propio para TikTok también. Entonces, bueno, me alegro de que por lo menos exploren, ¿vale? Yo os animaba el otro día un poco a explorar esos caminos, por lo menos ver si le podéis sacar algún tipo de utilidad pues a esas redes sociales que ahora mismo parece que están, pues bueno, están en auge o que están viniendo, ¿no? Sobre todo para ese público más joven. Lo de la web, efectivamente, pues bueno, entiendo que estén haciendo otra porque, como decíamos, se ha quedado un poco anticuada y no me he centrado mucho. Simplemente era un repasillo un poco de la web, porque esta es algo que la verdad es que le pasa a mucha gente, a muchas oficinas de turismo que tienen la web enclaustrada ahí dentro de la estructura del ayuntamiento y eso, pues bueno, es algo que en la medida de lo posible hay que evitar porque el usuario, pues bueno, se lleva bastante chasco con ese tipo de aterrizajes forzosos, ¿no? En ese tipo de webs. Bien, vamos con Ecovideac, que es una empresa, pues bueno, que si no me equivoco, pues realiza georrutas, realiza temas de educación ambiental, realiza pues eso, salidas un poco geológicas a nivel de Euskadi en general, diría yo, pero bueno, muy, muy focalizada también a nivel de Vizcaya, sobre todo, ¿vale? A nivel de la costa de Vizcaya. Bien, esto es una web que por lo que he visto, la verdad es que el diseño, yo creo que Bárbara creo que era una de las que atendía este seminario, yo creo que lo habréis hecho vosotros, creo que está creada con Wix, que es una especie de plataforma pues, donde tú puedes crearte una web de forma bastante visual, ¿no? Es decir, con diferentes componentes que te va dando y de forma gratuita, pues bueno, te vas creando una web con diferentes menús, diferentes secciones y demás. La web me ha gustado como tal, es decir, quizá no tiene un diseño pues tan atractivo como pueda tener otras webs quizá más actuales, pero bueno, sí es verdad que expresa bastante bien un poco pues, lo que queréis transmitir, ¿no? A nivel de esa cooperativa un poco que sois vosotros. Cosas que me han chocado un poco. El tema de ecotienda, que lo estáis viendo aquí. Yo como usuario, poniéndome un poco la piel de usuario, si veo un menú que se llama ecotienda, yo tiendo a pensar, igual es por deformación profesional, que eso es una tienda donde vendéis productos ecológicos o que tienen que ver algo, no sé, con temas de ecoturismo. No sé realmente qué me vais a vender en ese menú ecotienda, hasta que entro, lógicamente. Entonces, yo no sé si incluso podríais plantearos utilizar otro nombre, denominar de otra forma otro menú. Son simples sugerencias para tener en cuenta, pero poniéndome la piel del usuario, ese menú de ecotienda me desconcierta bastante. Más cuando luego entro en esa ecotienda y efectivamente, pues aquí veo un poco pues todas las visitas guiadas que ofrecéis, ¿no? Que son un montonazo. Y en este sentido, también pues daros la enhorabuena porque creo que tenéis un montón de visitas guiadas y tenéis incluso un motor de reserva integrado para que la gente pueda reservar esas visitas guiadas a través de vuestra web. Creo que en ese sentido, pues lo tenéis muy bien hecho, pero por eso digo que quizás si conviene ese gancho de ecotienda darle un poco una vuelta de tuerca e intentar de alguna forma pues que el usuario tenga claro que cuando entra en ese menú pues van a ser las visitas guiadas que hacéis, por ejemplo. Sobre todo pues muy relacionadas con el tema geológico, con el tema del geoturismo, ¿no? Pues yo creo que sí le daría una entidad propia a ese menú o lo llamaría de otra forma porque así visto desde luego puede inducir un poco a error. Vale, el primer punto que veis aquí en la transparencia, oportunidades de posicionamiento que veo a nivel de generar contenido. Tenéis contenido generado como que es el geoturismo y demás, que también va asociado con algún menú de la web. Bueno, yo creo que vosotros, con el conocimiento que tenéis un poco a nivel geología, porque creo que sois geólogos, lógicamente cualquier contenido que generéis en vuestra web, ya sea hablando sobre el FLIS de Vizcaya, sobre geoturismo en Vizcaya o sobre geoturismo en el País Vasco, me da igual, geoturismo en Euskadi, el tema de los baños de bosque, que ahora también se está empezando a oír bastante, ¿no? Yo creo que cualquier artículo que generéis, ya sea una página en vuestra página web, una nueva sección o una entrada en vuestro blog, porque también tenéis un blog,
que toque cualquiera de estos términos, yo creo que puede ser súper interesante de cara a posicionaros, de cara a captar un poco a ese usuario que esté buscando información sobre el flis de Vizcaya, o sobre georrutas en la costa de Vizcaya, o baños de bosque en Vizcaya o en el País Vasco. Es decir, si generáis una entrada, un contenido atractivo, ya sea a nivel de texto, ya sea a nivel de un vídeo en YouTube o lo que sea, porque también hacéis vídeos, que eso está muy bien. Yo creo que tenéis grandes posibilidades de llevaros el gato al agua y de captar un poco a ese usuario, un poco, por decirlo de alguna manera, friki del geoturismo, de la geología y demás, y de intentar traerlo un poco a vuestro terreno para que acabe entrando en vuestra web, entrando en esa sección de visitas guiadas y, ¿por qué no?, comprando o reservando alguna de las visitas guiadas que ofrecéis, ¿no? En ese sentido, yo sí le daría una vuelta porque creo que tenéis un montón de posibilidades para posicionaros con ciertos términos muy técnicos, pero que tienen un público también pues reducido, pero muy fiel en ese sentido. Entonces, puede ser un canal de atracción importante para atraer a gente y para que os acaben reservando visitas guiadas, que al final vosotros es lo que queréis, salidas de campo en la que enseñar, pues bueno, toda la maravillosa geología que tenemos en la costa vasca y especialmente en la costa de Vizcaya, en vuestro caso, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenéis que aprovechar eso y podéis haceros muy fuertes con ese tipo de conocimientos y contenidos un poco técnicos. Vale, comento ahí lo de subdominio en euskera. He visto que, bueno, la web la tenéis en dos idiomas, castellano y euskera, como muchos de vosotros, pero sí es verdad que cuando cambio el euskera, por ejemplo, lo que hace la web es transformar pone un sufijo .eu delante de Ecovideac, si no me equivoco, y lo que hace es pues, traducir un poco esa web en la medida de lo posible. Traduce los contenidos, pero en la URL de arriba, si no me equivoco, se siguen viendo las páginas pues, con el nombre en castellano. Es decir, puede ser eu.ecovideac.com/geoturismo. Pues en euskera sería geoturismo, ¿no? O salidas geológicas, pues serían geología irterak. Esa página, digamos, el nombre de cada página web o de cada sección de la web no está traducido a nivel de euskera. Yo creo que a nivel de posicionamiento en euskera, pues bueno, para el público que haga las búsquedas en euskera, pues puede tener su importancia. No sé si esto es una limitación de Wix, de la plataforma que utilizáis, que también puede ser, o no. Simplemente para que tengáis en cuenta, y es algo que a mí por lo menos me ha llamado la atención, ¿vale? De esa configuración un poco que tenéis en varios idiomas. En redes sociales, la verdad es que os he visto muy activos, tanto en Twitter como en Facebook como en Instagram. Entonces, en ese sentido, pues bien, felicitaros y animaros un poco a seguir así, lo que decíamos, siempre con ese objetivo un poco más de negocio, ¿vale? En la página de Facebook he visto que tenéis habilitada una sección o una funcionalidad que se llama Facebook Citas, es decir, que alguien os puede, pues eso, reservar una visita guiada, es decir, puede solicitar con vosotros pues una cita en un día concreto a una hora en concreto y bueno, esa es una forma de iniciar con ese posible cliente pues una conversación instantánea, ¿no? A través de Facebook Messenger y bueno, pues ver un poco qué quiere, atenderle, es una atención al cliente. He visto que también habéis utilizado, por lo menos en el pasado, el tema de Facebook Events, lo comentábamos el otro día, que es súper potente. Aquí lo único que he echado en falta, pues eso, que de alguna forma en esos Facebook Events o eventos de Facebook que habéis creado, pues que tengan una imagen asociada potente y sobre todo que luego para la venta de entradas, pues al final le redirijáis un poco a la visita guiada en concreto ya que estáis promocionando en ese Facebook Event, ¿no? Es decir, yo si estoy promocionando, he creado un evento porque voy a hacer una salida geológica para ver el flis de Barrica, pues por ejemplo, ahí debería poner junto con una imagen chula, la descripción y tal, pues sí debería poner el link un poco a vuestra página web, al sitio, a la tienda, digamos, donde vendéis exactamente esa excursión del flis de Barrica, ¿vale? Es decir, siempre vamos a facilitar al usuario que haciendo clic llegue al destino último, porque si al final le obligamos al usuario a dar diferentes pasos para que acabe convirtiendo, acabe solicitándonos más información, el usuario corremos el riesgo de que se embajone, se enfríe o al final se pierda en el camino, ¿no? Entonces, en ese sentido vamos a facilitarle un poco la vida y a ponerle los links siempre directos un poco a todo. En Instagram, por ejemplo, he visto que tenéis un montón de followers. Yo creo que también es debido a que habéis seguido vosotros a muchísima gente del tirón, ¿no? Y poco a poco, pues me imagino que os estaréis quitando a gente. No sé cómo lo habréis hecho, pero en ese sentido también felicitaros. Es decir, tenéis bastantes seguidores y, bueno, lo que decíamos, luego siempre
no tanto concentrarnos en la cantidad, sino ver un poco si esa gente interacciona con los contenidos que voy publicando en Instagram. Pero bueno, para ser una cuenta como la vuestra, pues bueno, entiendo que habéis hecho ejercicio y bueno, que tenéis un poco, pues una cantidad considerable. Lo que decíamos, a nivel de contenidos, tanto a nivel de contenidos de texto como vídeos. Creo que habéis hecho algún pinito ya en YouTube, vídeos un poco caseros y demás, pero creo que en vuestro caso, y siendo, pues bueno, en busca un poco de ese posicionamiento un poco técnico que podáis tener, creo que el tema vídeo para compartir por Instagram, Instagram TV y demás, o con reels diferentes y demás, creo que puede ser muy interesante que compartáis esas píldoras de conocimiento geológico que tenéis vosotros o de geoturismo con la gente, porque a la gente le van esas cosas, ¿no? Ese tipo de vídeos en el que se ve a uno de vosotros en la playa de Barrica, un vídeo muy concreto, ¿no? Y muy corto, no tiene que ser un vídeo de 25 minutos como he visto, sino un vídeo de un minuto de por qué el flis de Barrica es conocido internacionalmente o qué importancia tiene, qué relevancia tienen las pillow lavas o por qué la calzada de gigantes de Fruitlift, ¿no? Creo que es que he leído por ahí. Ese tipo de píldoras de conocimiento en un formato audiovisual muy corto, de 1 minuto, 2 minutos, creo que a través de las redes sociales, el sabías que ¿sabes dónde estábamos hace 100 millones de años en Barrica? Pues bueno, ese tipo de cosas yo creo que son ganchos que pueden llamar la atención a los usuarios y creo que en vuestro caso pues podríais explotarlo y sacarle bastante rendimiento. Vale, vamos un poco con Artesoro Baserria. Esta es una web también que me ha sorprendido a nivel visual porque, bueno, sobre todo Robert, te tengo que felicitar por las pedazo fotos que tienes de wildlife, ¿no? Es decir, de insectos y de aves sobre todo. Me ha parecido una pasada el catálogo de fotos que tienes, tanto en la web como en otros canales, en redes sociales. Y yo creo que lógicamente eso le tienes que sacar partido. Le tienes que sacar partido porque es un gancho muy importante pues, para captar un poco a ese turista que viene a hacer ese tipo de actividades contigo, pero sobre todo no olvidemos que le tienes que intentar pues, hacer que duerma en tu casa, ¿no? Es decir, en Artesoro Baserria, que no olvidemos, es un alojamiento y al final lo que quieres es llenar tu alojamiento. En este sentido, cosas que he visto, bueno, Artesoro Baserria, habéis hecho una web, pues como habéis podido, entiendo. Esta es una web alojada bajo wordpress.com. Ya sabéis que a la hora de hacer páginas web, pues bueno, wordpress.com te facilita de alguna forma una plataforma y te facilita de alguna forma que tu web pueda estar alojada bajo un dominio que sea pues Artesoro Baserria o artesoroa.wordpress.com. En este sentido, si vamos a optar por hacer una web profesional, como creo que debería ser el caso, de cara a que nos reserven alojamientos, nos reserven actividades y demás, yo siempre digo que conviene tener un dominio propio. Es decir, aquí lo ideal sería tener un artesoro.com, artesoroa o artesorobaserria.com, más que tener esa web alojada en el dominio artesoroa.wordpress.com. El dominio propio, incluso manteniendo la estructura de la web bajo wordpress.com, se puede comprar, es decir, se puede comprar a través de los servicios que ofrece wordpress.com, que es de la empresa Automatic, y yo sí os animaría a dar un poco ese paso, porque creo que suena mucho más profesional. La gente ya cuando lee artesoroa.wordpress.com ya se ve como algo bastante creado ad hoc por un usuario o poco profesional en ese sentido. Entonces, no cuesta nada cambiar a un dominio propio y le da mucha más entidad a esa página web que habéis hecho vosotros, ¿no? En este sentido, lo que decíamos, lo habéis hecho como habéis podido y bastante que lo habéis hecho, ojo, en este sentido siempre alabar un poco todo lo que hacéis un poco por vuestra cuenta, porque muchas veces no tenéis ni tiempo, ni conocimientos tecnológicos y demás. Lo que he visto aquí es, en esta página web, alojada bajo wordpress.com, pues que tenéis una mezcla de idiomas también bastante peligrosa, ¿no? Es decir, comentáis lo mismo primero en castellano y en inglés, es decir, no está diferenciado un poco ese buyer persona, ¿no? De un turista extranjero que habla inglés o ese buyer persona que puede ser más pues alguien de Euskadi que simplemente quiere pasar un fin de semana en tu estupendo alojamiento o hacer una actividad contigo de temas de agricultura orgánica o de visualización de insectos o birding, ¿no? De temas de aves. Entonces, en este sentido, esa mezcla de idiomas también lo que decimos, no creo que se puede profesionalizar un poco, pues ya creando un propio dominio,
metiendo algo que sea pues algún plugin o algo multidioma para de alguna forma separar ya los caminos de una cosa es en castellano y otra cosa en inglés, porque al final si no el motor de búsqueda también, los buscadores al final se hacen la picha un lío cuando ven diferentes idiomas mezclados en una misma web, ¿no? A la hora de posicionar. Vale, tú también yo creo que, Robert, a nivel de alojamiento, lo que hacéis es, pues bueno, que al final os manden un email, ¿no? A través de un formulario de contacto, pues bueno, que gestionáis un poco esa reserva. Yo como alojamiento, en general, sí os recomendaría a todos los alojamientos, que luego vamos a ver también en otro par, pues que tengáis vuestro motor de reservas propio, es decir, que facilitéis a ese usuario que aterriza en vuestra web ponerle las cosas fácil para que no se os vaya a Booking o no se os vaya a Airbnb o no se os vaya a otro canal un poco de comercialización diferente que os pega un pellizco y por esa comercialización que hace vuestros servicios, ¿no? En la medida posible, intentar tener un motor de reservas propio. Creo que puede ser interesante. A nivel un poco de concepto, esto ya más lo que decíamos, por una parte tienes lo que es el alojamiento y por otra parte tienes esa parte un poco más pues, de actividades con la naturaleza, temas de birding, insecting, que es una palabra que la verdad es que me ha llamado bastante la atención, y luego tú hablas mucho de wildlife photography, ¿no? Es decir, fotografía de naturaleza salvaje, de temas outdoor. Jo, a mí, al usuario que aterriza en tu web y sobre todo viendo los contenidos que compartís en redes sociales, le puede chocar un poco y le puede costar un poco separar esas dos vertientes un poco que tenéis. Es decir, por una parte el alojamiento y por otra parte ese tema más experiencial, más de actividades en contacto con la naturaleza. Yo entiendo que la parte de actividades con la naturaleza es un gancho muy fuerte, sobre todo para ese turismo extranjero especializado, pues que busca temas de birding en el País Vasco, tema wildlife photography también in the Basque Country, palabras clave como esas, por ejemplo, pero sí es verdad que para otra gente que simplemente busca alojamiento, pues bueno, ese tema puede fagocitar de alguna forma lo que es al propio alojamiento, ¿no? Ese tema de más de actividades, de experiencias y tal. Entonces, no sé cuál es el canal idóneo o la forma idónea de separar o aglutinar todo de alguna forma para dar a entender al usuario de que efectivamente, por una parte tenemos el alojamiento y por otra parte tenemos esas actividades que pueden ser complementarias, ¿no? Entonces, para que no se líe el usuario, yo creo que deberíais dar una vuelta también de cómo plasmar esas dos líneas de negocio que tenéis potentes en una sola web. Es decir, si tiene que ser un apartado diferente o puede ser como algo complementario al alojamiento, no lo sé. Simplemente para que le deis una pensada, porque yo como usuario puedo acabar desconcertado y decir, joder, pero ¿qué voy a ir? ¿A ver aves o a ver insectos a esta casa rural? Es decir, igual no me va a ser rollo, ¿no? Entonces, que sepáis que no sé, que hay usuarios que pueden pensar que bueno, que dejarles claro que tenéis también esa parte de alojamiento y, oye, luego por otra parte tienes todo este tema más de actividades en contacto con la naturaleza, ¿no? Como hilo conductor. En ese sentido, en esos términos de wildlife photography, birding in the Basque Country y demás, creo que tenéis, al igual que le decía a Ecovideac, unas posibilidades para posicionaros brutales. Es decir, para hacer de gancho sobre todo a ese turista extranjero especializado, friki en el buen sentido de estos temas, de birding, de insecting, de naturaleza, de fotografía y demás, creo que ahí tenéis bueno, un nicho muy potente y cualquier pieza audiovisual que generéis, ya sean vídeos en redes sociales o en YouTube, o ya sea un apartado en la web que sea pues específico, orientado a ese wildlife photography in the Basque Country, por ejemplo, ¿no? Pues yo creo que ahí podéis captar un poco su usuario y con ese hilo conductor intentar traerle un poco, pues al final, para que ese usuario haga con vosotros esas actividades de naturaleza y ya que estamos, lógicamente, se quede a dormir en vuestra casa, que por cierto es impresionante, ¿no? Es decir, tenemos que intentar un poco utilizar esa parte muy potente que tenéis vosotros de temas de birding, de wildlife photography y tal, para llenar el alojamiento, ¿vale? Yo desde luego lo veo así. En redes sociales os he visto muy bien, como digo, pues quizá echo en falta más fotografías, más contenidos sobre el alojamiento en sí, porque como digo, al final está claro que a ti te va ese tema mucho, todo el tema de naturaleza, pero al usuario le puede confundir y puede decir, joder, ¿dónde voy a ir yo? ¿No? Es decir, yo también quiero dormir, que es a lo que venía ahora mismo, ¿no? Entonces, intentar mostrar también en redes sociales esa parte un poco más del alojamiento o decir que esas actividades las puedes hacer en mi alojamiento, ¿no?
y lo que decíamos, ese conocimiento, explotarlo, pues yo creo que es un gancho y un hilo conductor que en vuestro caso pues es muy interesante y ya he visto que lo hacéis, en Instagram habéis subido algún vídeo en directo, pues bueno, tema de stories, reels, lo que decíamos, yo creo que se puede aprovechar para generar esos contenidos ahora mismo y darle un poco de salida y de cara a buscar a esos usuarios, ¿vale? Bien, una casa rural que yo creo que tenéis, de hecho, bastante cerca, ¿no? La casa rural Urresco Amecha, que si no me equivoco los propietarios la han cogido hace poco en ese sentido y bueno, aquí lo que he visto es que más que nada es que todavía pues no tiene una página web como tal, esa casa rural, entonces estáis en diferentes plataformas y no tengo mucho más que comentar. He visto que estáis en Necatur, si no me equivoco, en Booking, en otras plataformas y bueno, me imagino que de momento pues ahora con la situación no, pero os estará yendo bien a nivel de comercialización de la gente que os llega de ahí. Sí, os voy a decir lo de siempre, la importancia de tener una página web propia, de tener un motor de reservas propio integrado en vuestra propia web y luego lo que decíamos, tomar el control cuanto antes de las redes sociales y de perfiles sociales que tengáis por ahí abandonados, no que tengáis o que tenían los propietarios anteriores, ¿no? Pues ya sean páginas en Facebook, en Twitter, la ficha de Google My Business, tomar el control cuanto antes para por lo menos que nadie os cambie nada, que tengáis el control sobre esas fichas y que vosotros podáis ser capaces de adecentar un poco esa información, ¿vale? Que esté todo correcto, los links, el teléfono, cómo llegar, la página web. En Instagram he visto que tenéis presencia, que habéis empezado a compartir alguna cosilla, pues bueno, poco a poco, ¿vale? Entiendo que vuestra idea también, pues eso, será generar una página web nueva algún día y poco a poco pues ir teniendo un poco esa presencia pues más organizada en Internet. Vale, y por último, otro agroturismo, pues bueno, muy relacionado con los anteriores, en este sentido, un agroturismo de Amorebieta, cuya web, sinceramente, me ha gustado mucho porque es muy visual y vendéis muy bien la casa y todos los servicios que tiene la casa en este sentido. Es decir, es muy atractiva y es muy fácil que alguien, nada más ver fotos de la casa rural, pues le apetezca ir aquí a desconectar un fin de semana, ¿vale? Creo que es interesante en este sentido. Y también me ha parecido súper bien y un acierto total que tengáis el motor de reservas integrado, ¿no? en vuestra propia página web. Me imagino que es un motor de reservas de un tercero al que pagaréis una comisión por cada reserva que os hace, lo que sea, pero está muy bien y encima lo dejáis claro nada más entrar en la página web de vuestro agroturismo, porque al final le decís al usuario que mejor precio que a través de la venta directa a través de vuestra web no lo va a encontrar en ningún sitio, ni en Booking ni nada. Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido pues hay que dejarle claro a ese usuario que os va a reservar directamente, siempre hay que darle un plus, ¿no? Ya sea a nivel de precio y si no te deja Booking a nivel de precio, pues eso, te regalo el desayuno o te doy una habitación mejor que no tengo en Booking normalmente. Tenéis que jugar un poco a darle a un usuario que os va a premiar con la reserva directa a través de vuestra web, que a vosotros es lo que os interesa, para que no os den el pellizco con la comisión, a darle un poco un plus a ese usuario. Me ha gustado mucho en la web, por ejemplo, el tour virtual que tenéis, es decir, que el usuario pueda ir navegando por las diferentes estancias y habitaciones de la casa rural. Me ha parecido súper interesante, de cara a hacerse una idea de qué es lo que se va a encontrar cuando vaya allí a dormir con su pareja o con su familia o con su crío de 5 años, ¿no? Entonces, creo que es interesante. El tema del tour virtual, creo que a través del móvil y demás, o en la página web, creo que se veía de forma un poco rara, porque realmente es un tour que está alojado en otra página web de un fotógrafo y demás, pero creo que una vez arranca es muy interesante, ¿vale? A nivel de búsquedas, lo que decíamos, el término agroturismo es un poco complicado, es decir, es un término que se utiliza en Euskadi mucho, pero fuera de Euskadi no se utiliza, es decir, la gente busca casa rural normalmente, ¿no? Entonces, creo que en este sentido hay que afinar un poco esos temas de SEO, de posicionamiento de los que hablábamos el otro día. Por ejemplo, de cara a posicionaros, por ejemplo, vosotros he visto que os definís como una ubicación estratégica, creo que es, o imprescindible, no sé cómo lo tenéis puesto, a nivel de Vizcaya. Luego he hecho una búsqueda, por ejemplo, muy sencilla de casas rurales cerca de Urkiola y realmente sin hacer vosotros demasiado en la página web, es decir, sin tocar mucho los contenidos a nivel de posicionamiento, aparecéis en la segunda, tercera página de esas búsquedas de casas rurales en Urkiola. Entonces, a nada que toquéis un poco
los contenidos y deis más importancia a que estamos cerca de Urkiola, a términos concretos que vayan asociados a vuestra casa rural. Por ejemplo, podéis vender la idea de que estáis cerca de Bilbao también, ¿no? Conectados con la autopista, pues en Bilbao te plantas en 15 minutos, como quien dice. Entonces, de cara a ponernos en la piel de ese usuario de buscar casas rurales cerca de Bilbao o casas rurales cerca de Urkiola, son, como digo, oportunidades de cara a que vosotros podáis generar contenidos para captar un poco a ese usuario despistado que anda buscando, pues eso, casas rurales cerca del Parque Natural de Urkiola o casas rurales cerca de Durango, por ejemplo, ¿no? Pues bueno, pueden ser oportunidades que podéis aprovechar para intentar atraer un poco a esos usuarios y acaben reservando en vuestra página web pues algún alojamiento. Luego el tema de los idiomas, a ver qué es lo que era esto exactamente. El tema de los idiomas. Ah, sí, vale. El tema de los idiomas, he visto que tenéis la página web en castellano y en inglés, y lo que me ha parecido un poco raro es que, por ejemplo, en las direcciones web de las habitaciones, pues por ejemplo, están en inglés. Es decir, tenemos un agroturismoibarra.com/rooms en vez de habitaciones o en vez de, no sé, alojamiento. Es decir, está todo puesto en inglés. No sé hasta qué punto tenéis control vosotros sobre la web para modificar un poco los nombres de esas URLs de cada página web o sección de la web para que no esté todo en inglés, porque da sensación un poco rara al navegar. Es decir, que que el turista que está leyéndonos en inglés vea rooms o vea environment o vea where we are located, pues está perfecto. Pero cuando alguien que está buscando, alguien de Euskadi o de Navarra o de provincias limítrofes está buscando y ya en la página web arriba, en la URL, ve tema de rooms, opinions, environment y tal, pues ostra, igual se puede llevar un poco una sensación en ese sentido desagradable o agridulce de decir, ostra, ¿dónde me estoy metiendo? ¿No? Entonces, cuidar un poco el tema de las traducciones y la medida de lo posible, si la web lo permite, traducir un poco todos los términos, títulos de URLs y demás, porque al final da una sensación mucho, mucho mejor. Y al igual que comentábamos con el caso de Icatur, en el caso también de Artesoro podría ser, Robert, yo creo que en las casas rurales la gente valora mucho la cercanía y en Agroturismo Ibarra hay muchos comentarios diciendo qué bien nos atendió la propietaria, nos dio un montón de información. La gente quiere oíros, quiere ver las caras de quién está atendiendo, quién me sirve el desayuno, quién está detrás de esta casa rural. Entonces, un apartado o en el apartado de contacto, me da igual, poner alguna foto vuestra para decir, para presentaros, pues oye, somos una pareja que aterrizamos aquí hace 15 años, nos gusta nuestro entorno, tal. Yo creo que es muy interesante en ese sentido y creo que tenéis que sacar partido para conseguir enganchar un poco con ese toque más de cercanía, ¿vale? Bien, y por último, un poco esto ya para Katy, el tema de Durangaldea Turismo en la página web. Bueno, lo que decías, Katy, yo creo que la página web está en construcción y bueno, todavía hay algunas cosas a mejorar, lógicamente, algunos apartados que completar y demás, pero lo demás, bueno, la web, pues, qué decir, o sea, es una web súper moderna, muy visual, bueno, pues un poco lo que es, intentando transmitir lo que es Durangaldea, ¿no? Sobre todo mucha naturaleza, esa esencia de la que habláis, ¿no? Yo creo que esta zona un poco de Euskadi sí transmite, pues eso, tradición, turismo rural, mitología, naturaleza, mucha montaña, ¿no? Con Urkiola, con todo el cordal de montañas que tenemos ahí en Boto y demás. Yo creo que en ese sentido la página web, lo que he visto a nivel visual, transmite mucho eso. Cosas que he visto a mejorar, y esto puede tener sentido un poco porque la página web todavía, pues bueno, está en construcción de alguna forma. Esta página web todavía no es visible en los resultados de Google, es decir, si tú pones Durangaldea Turismo, no es que aparezca en la segunda, tercera o la quinta página. De momento no aparece esta página web, ¿vale? Tenéis muchos resultados por delante vuestro, pero es que no aparece porque los contenidos y la página web todavía no están indexados. Es decir, esto es porque la página web probablemente tenga una etiqueta, un atributo puesto no index, que se llama, en la que tú le dices, pues bueno, que los contenidos todavía pues no quieres que Google los indexe, ¿no? Entiendo que los desarrolladores estarán trabajando en ello y están al tanto de este tema, pero está claro que si hacemos una página web, cuando la tengamos medianamente bien, como creo que es el caso, porque de hecho estáis haciendo publicidad en redes sociales y demás para promocionar la web, pues creo que estos contenidos ya y la página web en general debería estar indexada y debería estar posicionada en Google. Entonces, es un tema a mirar porque, desde luego, no se nos puede olvidar, pues eso, decirle a Google que hola, somos Durangaldea Turismo y tenemos una web nueva y encima bien chula y queremos que nos posiciones, ¿vale?
Entonces, simplemente un tema interno a tener en cuenta y hablar con los desarrolladores, pues si es que nos han dado cuenta, que quiero pensar que no, ¿vale? Y luego lo que decíamos, bueno, hay algunas páginas, algunas secciones de la web pues, que se pueden mejorar. Yo no hablaría nunca, por ejemplo, de recorridos, hablaría más de rutas, de senderismo o paseos, pero recorridos, el término recorrido no es muy utilizado por el usuario que busca en Internet, ¿vale? Que se enfrenta al buscador. Y luego redes sociales, lo que he visto, aparte de la publicidad un poco que me ha ido saliendo estos días y tal, que creo que es muy acertada, a nivel de campañas un poco de marketing, lo que he visto en Instagram y en Facebook que publicáis, pues muy bien en ese sentido, con mensajes muy cuidados, con links a la página web y bueno, y con fotos muy atractivas, ¿no? Que es un poco lo que tiene vuestra comarca, entonces en ese sentido yo creo que está muy bien. Vale, entonces, por ir un poco acabando, pasamos un poco rápidamente a esa parte un poco de los ejercicios que os comentaba el otro día. Y lo que os proponía, que no sé si llegué a explicarlo bien, era de alguna forma eso, que hiciéramos todos el ejercicio de ponernos a pensar en cómo nos encuentran los usuarios, más allá de cómo quiero definirme yo, cuál es mi marca turística o mi mensaje un poco turístico. Yo sí os invitaba a que os pusierais vosotros frente al buscador y hicierais el ejercicio de cómo quiero que me busquen, ¿vale? Pero desde el punto de vista del usuario. Ese era el primer ejercicio y el segundo ejercicio era simplemente, pues, bueno, darle una pensada a nivel estratégico también de qué es lo que yo quiero mostrar a nivel de mi negocio o como destino en algunos casos y luego a qué buyer persona voy a ir, ¿no? A qué buyer persona voy a ir y a ese buyer persona, pues, cómo voy a llegar. Yo os invitaba, pues, a hacer ese ejercicio mediante alguna acción, campaña con prescriptores digitales y os invitaba a que, pues bueno, eligierais pues ya sea algún youtuber, algún instagramer, algún influencer o algún periodista incluso, ¿no? Que consideráis interesante que podría hacer, por ejemplo, esa labor de crear contenido para que ese buyer persona lo lea y acabe viniendo pues a vuestro destino o a vuestro alojamiento. Vale, espero que haya quedado hoy un poco más claro. He agrupado un poco tanto el feedback un poco de los ejercicios que me han mandado Isarra desde la Oficina de Turismo de Baquio y Soraya desde Chacolingunea, también que tienen lógicamente bastante relación. Y más allá, aquí sí quería, por eso decía que igual no se había entendido bien o no lo había explicado yo bien, pues bueno, se comentaba en términos como Baquio destino seguro, Baquio bizitza da, que es un término, yo creo que un claim turístico que probablemente habréis desarrollado ahora, o bueno, hace una temporada, pues para hablar un poco de la calidad de vida que se respira en un sitio como Baquio, ¿no? Que vamos, que seguro que es así. Mi feedback va en este sentido, es decir, nadie nunca va a buscar en un buscador de internet Baquio bizitza da, ni Chacolí con los 5 sentidos. Es decir, son palabras clave que pueden ser una marca o el nombre de una experiencia nuestra o lo vamos a poner en un catálogo, pero realmente el usuario nunca va a buscar esos términos. Entonces, yo he hecho un poco el ejercicio de intentar buscar pues, palabras clave que considero, podrían ser interesantes para vosotros en base a los diferentes buyers persona un poco que me habéis ido comentando, pues las dos, ¿no? Un poco de gente o perfiles a los que os querríais acercar, entre los que querríais dar a conocer un poco Baquio. Por ejemplo, ¿por qué no generar en el futuro un contenido que sea Baquios con niños? Aprender surf en Baquio, rutas de senderismo en Baquio, ¿no? Ya que tenéis un entorno natural también, aparte de la playa potente, ¿por qué no concentrarnos en esas rutas de senderismo? Una ruta por los miradores. El Chacolí de Baquio. Hay mucha gente que asocia la palabra Chacolí de Vizcaya a Baquio. Es un término muy asociado, ¿no? Entonces, vamos a intentar crear contenidos que, bueno, cuando alguien busque bodegas Chacolí de Baquio o visitar bodegas Chacolí en Baquio, pues bueno, aterricen en nuestra página web o en la página web de nuestro museo y de alguna forma, pues bueno, intentar que vengan un poco a visitarnos, ¿no? Hablabais de un buyer persona que es muy interesante, que es el de autocaravana. Pues en esa nueva web, por ejemplo, que estáis haciendo, vamos a intentar escribir un contenido, un artículo, una sección que hable de visitar Baquio en autocaravana o del área de autocaravanas de Baquio, si es que la tiene, ¿no? Y si es que es un perfil interesante. Son simplemente ideas, ¿vale? Otra búsqueda, San Juan de Gaztelugatxe desde Baquio. Todo el mundo busca San Juan de Gaztelugatxe, pero hay gente que busca cómo llegar a San Juan de Gaztelugatxe desde Baquio. Pues quizá generando un contenido que tenga esas palabras clave de San Juan de Gaztelugatxe desde Baquio, me puedo posicionar bien y puedo ayudar a ese usuario a que
efectivamente venga a Baquio, vaya hasta San Juan de Gaztelugatxe y luego a la vuelta pues coma en Baquio, duerma en Baquio o consuma en los bares de Baquio, ¿no? Es un poco ese efecto de intentar enganchar al usuario. Y lógicamente, a nivel de Chacolingunea, todo Kiski que busque Museo Chacolí Baquio o Chacolí Baquio directamente y demás, pues, o Museo Baquio, en esa configuración un poco de palabras clave, tenéis que conseguir que aterrice en vuestra web. Entiendo que vuestra web, pues también, al igual que ocurría con Baquio Turismo actualmente, depende de la Diputación de Vizcaya y lógicamente son webs, pues bueno, que están hechas en el no sé qué año, casi en el siglo pasado, y bueno, en ese sentido están muy limitadas. Pero bueno, cuando haga la nueva web seguramente Baquio Turismo tendréis una sección donde explicaréis Chacolingunea y os tenéis que hacer fuertes con esa palabra clave un poco de Museo Chacolí Baquio o Chacolí Baquio para intentar atraer un poco a la gente. A nivel de prescriptores, hablabais de traer a receptivos, a bloggers enogastronómicos y wine lovers al tema del museo, sobre todo, comentaba Soraya, y yo creo que es interesante para que de alguna forma vivan esa experiencia de lo que es visitar Baquio o el Museo del Chacolí de Baquio y lo cuenten. Y los receptivos de cara, lógicamente, a que tengan en cuenta Baquio para sus tours o visitas guiadas que hagan con diferentes grupos. Es decir, al final los invitaba un poco a hacer ese ejercicio, ¿vale? De pensar un poco a nivel de estrategia. Ecovidea, lo hemos dicho, yo creo que os podéis hacer fuertes y en ese sentido, Bárbara, bravo, porque dabas un poco con las palabras clave que yo también he ido diciendo un poco en la sección anterior, un poco de auditoría de la web, ¿no? Yo creo que os tenéis que hacer muy fuertes en esas palabras que tú comentabas. Esto es un pantallazo que acabo de coger de los resultados del ejercicio que me mandaba Bárbara, y yo creo que os tenéis que hacer fuerte en estas palabras clave combinadas con Vizcaya, Costa Vizcaya, incluso con Euskadi, con País Vasco, generar contenidos para que la gente aterrice en vuestra web y acabe reservando las visitas guiadas. Y luego me ha sorprendido gratamente también que teníais muy claro que, bueno, que os gustaría hacer una acción, una campaña muy concreta con un influencer al que yo personalmente no conocía porque no sigo mucho la tele, pero que es de Euskadi y que, bueno, que en este sentido pues puede ser interesante, ¿no? Entonces, estabas dispuesta, incluso comentabas, pues bueno, quizá esta persona que tiene mucha influencia, tiene muchísimos seguidores en redes sociales, sobre todo en Instagram, pues igual hablabas incluso en horarios, ¿no? Es decir, que hay que pagarle por esa acción, por publicitar un poco nuestras rutas. Pues bueno, yo os animo a que si desde luego tenéis claro, pues que iniciéis un poco ese contacto para ver un poco pues qué tal responde esa gente, qué tal responde ese blogger, ese influencer con el que pensáis hacer esa acción y sobre todo sí os pediría que no os concentréis solo en los números, sino que deis una vuelta a si ese influencer o blogger realmente va a transmitir los valores un poco de empresa y lo que quiere enseñar un poco vuestra empresa, ¿no? Porque muchas veces nos centramos en la imagen, en los números, en los followers que tiene en Instagram esta persona, pero luego realmente lo que decíamos, ¿cuál va a ser el retorno de que este tipo o esta tipa publique una foto en el Flis de Barrica, ¿no? ¿Realmente me van a contratar a mí más excursiones o visitas guiadas para enseñar el Flis de Barrica? Es decir, hay que valorar muy bien el retorno y desde luego atar muy bien, dejar las cosas muy claras con él. Vale. Y bueno, vuelvo un poco a lo del otro día. A nivel de conclusiones generales, por recordarlas, yo creo que es súper importante que tengáis una web súper optimizada, que tengáis control de la web, que os hayan desarrollado, ya la hayáis hecho vosotros o lo que sea, pero a la hora de cambiar alguna cosa, de cambiar un menú, de traducir, de tal, bueno, que tengáis control y seáis más o menos autónomos o tengáis acceso al menos de cómo acceder a esa web y cambiar 4 cosas para mejorar, ¿vale? Que hayáis detectado. Hay que llevarse bien con todos los productos de Google, con el tema de generar contenidos que posicionen bien y sobre todo con Google My Business, ¿vale? Aquellos que tengáis una ubicación física, trabajar con Google My Business bien porque es interesante. A la hora de generar contenidos, lo dicho, no penséis en qué mensaje quiero lanzar yo, sino en cómo me van a encontrar los usuarios. No soy Agroturismo Ibarra, sino que soy Casa Rural Ibarra para mucha gente o Casa Rural Cerco de Urquiola. Hay que hacer ese ejercicio. Redes sociales, lo justo, pero lo que estemos, estar bien y con claros objetivos de negocio. No descartemos y hacer inversiones puntuales en publicidad digital, incluso lo que decíamos, con prescriptores digitales, ¿no? Alguna opción campaña con la que nos puedan ayudar un poco a vender mejor nuestro destino, nuestro alojamiento, lo que sea. Y por último, lo de siempre, medir un poco el retorno de estas acciones, pues de cara a ver si han funcionado o no, porque lo que decimos, por muchos likes que tenga ese influencer
y aparezca un poco el Flix de Barrica, pues a mí si luego después no me viene nadie a hacer la excursión del Flix de Barrica, pues bueno, realmente no hemos tenido un poco un feedback o un retorno positivo, ¿no? Entonces hay que tener un poco en cuenta pues ese tipo de cosas y medirlas bien. Bien, y eso era un poco por mi parte lo que os quería comentar hoy. No sé si... Sé que en algunos casos las auditorías han sido como muy personalizadas, pero creo que es importante de cara a que hayáis cogido ideas de mejora de cara al futuro. Y bueno, han sido un poco express, hemos sido rápido, pero bueno, espero que por lo menos pues os hayan de alguna forma dado ideas para lo que decíamos, ¿no? Para poneros un poco las pilas en algunos casos y pues bueno, ver qué cosas se pueden mejorar de cara al futuro, en qué cosas vais a poderlas hacer vosotros por vosotros mismos, por sí solos, o en qué cosas igual vais a necesitar ayuda externa, ¿no? De cara al futuro. Así que nada, eso es un poco todo por mi parte. David, Fernando, Katy, no sé si podemos repasar un poco el chat, si tenemos tiempo, no sé si alguien quiere tomar el control y preguntar algo live, no sé. Con respecto a las preguntas, pues bueno, depende. Vamos, la gente que se tenga que marchar, que tenga que trabajar, pues que se vaya saliendo. El que quiera quedarse, incluso hacer alguna consulta más, pues si tú puedes también, evidentemente, porque a priori estaba previsto para 1 hora. Vamos a ir viendo si quieres las preguntitas, que igual algunas ya se han respondido, ¿eh? Tampoco... Sí, puede ser, ¿eh? Sí, eran comentarios de la gente que ha ido evaluando, ¿no? Y que han ido pues, matizando, agradeciendo básicamente. Marien. ¿Alguna idea sobre cómo separar esos contenidos a la fuente de experiencia? Bueno, eso creo que ya lo has comentado. Katy también ha apuntado. Luego el tema de, bueno, y luego yo aportaba lo del estudio sobre turismo de caravanas, que lo ha sacado hace poquito en la Universidad de Girona y ha puesto ahí el enlace para que os lo podáis. No se puede descargar, ¿vale? Porque está en Canva, entonces lo tenéis que ver en línea, pero bueno. Y nada, agradecimientos. No le ha quedado a Yagoba y de hecho a mí yo también tenía una pregunta al respecto sobre el uso de los idiomas en Facebook. Sí. Que al margen de que lo vuelva a explicar, también te quería preguntar si eso afecta también a Instagram o solamente es Facebook. Es solo Facebook. La verdad es que solo Facebook. No sé si podemos ver en un momento un ejemplo un poco live, de alguna forma, porque he tenido antes problemas con la compartición de pantalla, pero podemos intentarlo si queréis para que veáis un poco cómo se hace a través de Facebook, porque es muy sencillo y la verdad es que yo creo que en ese sentido explicarlo así sin verlo en la pantalla pues es difícil, la verdad. ¿Lo intentamos en un momento? Venga. Vale. Vale, ¿veis una pantalla de Facebook en estos momentos? Sí. Vale, perfecto. Bien. Por ejemplo, esto es lo que decíamos. Es una de las herramientas de Facebook que se utiliza actualmente para publicar, para programar publicaciones, perdón, en Facebook. Se llama Facebook Creator Studio. Lo que decíamos, esto en breve va a derivar todo en lo que se llama Facebook Business Studio, pero de momento podéis utilizarlo de aquí. Bien, yo puedo, por ejemplo, empezar a escribir aquí y veis aquí en la publicación abajo cómo pone escribir publicación en otro idioma. Quien administre de alguna forma, quien sea administrador de una página de Facebook, tiene esta opción. Entonces, yo, por ejemplo, puedo escribir aquí un mensaje en castellano y le digo, el idioma predeterminado es el español, es decir, es el castellano, y para quien tenga configurado idioma euskera, que aquí viene como vasco, por cierto, pues le puedo lanzar otro mensaje, es decir, pues será Kaixo, ¿no? Por ejemplo, epa. Bueno, ahora eso se me va aquí, no sé por qué. Eso es Kaixo. Vale. Aquí, por ejemplo, podría utilizar el inglés. Es decir, joder, se me va para arriba, perdón. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Bueno, ya veis que incluso me lo ha traducido el mismo, ¿vale? A hello. Entonces, hace una traducción automática a Facebook que os recomiendo siempre editar porque, bueno, pues tiene su problemática y no siempre va genial. Pero ya veis que esto, ¿qué es lo que me permite? Pues bueno, que de alguna forma una misma publicación
no voy a tener que, en una misma publicación, no voy a tener que poner los 3 idiomas en los que quiero poner esa publicación, sino que va a ir por separado. Es decir, quien tenga Facebook configurado en español, cuando publique yo esta publicación, va a leer simplemente el hola, no va a leer el hola, el kaixo y el hello. Quien tenga configurado Facebook en euskera va a leer el kaixo, y quien tenga configurado el inglés como su idioma materno, digamos, a la hora de consumir Facebook, simplemente va a leer el hello. Es decir, no se va a tragar el hola y el kaixo en otros idiomas. Esto lo que hace es que a cada usuario le llegue el mensaje de ese destino, de esa empresa, en su idioma un poco habitual. Entonces evita que las publicaciones también pues vayan en diferentes idiomas y al final sean un churro, sobre todo cuando tengo que contar muchas cosas. Pues bueno, hay veces que nos tragamos unos churros en Facebook que sin ton ni son. Entonces es una forma un poco de separar y que cada uno reciba el mensaje en aquel idioma que utiliza habitualmente. Muy bien, muy interesante. Y el Mirari pide el enlace del vídeo. Vale. Sí, eso lo puedo poner. Es que antes he tenido un problema que no sé si lo podemos intentar otra vez, si queréis en un momento, para irnos con las pilas un poco. Pues prueba, sí. ¿Te acojo o qué? No. Pero el sonido no se escucha. No va, no va. Pásame el enlace y lo pongo yo, a ver si lo puedo compartir yo. Sí, lo tengo en local, entonces lo que voy a hacer es compartir luego, buscarlo en YouTube, porque creo que está, bueno, igual si vemos en YouTube aquí, igual está. El mundo ya cambió. Pero bueno, vamos a ver el problema seguramente del sonido también, ¿eh? O sea que os lo pongo si queréis luego y junto con la presentación o lo que sea, seguro que os llega. Creo que es este, sí, es este. Lo pongo aquí mismo. Bueno, esto es Publi de Facebook, o sea, de YouTube. No, pero no se te escucha. No se escucha, ¿no? A ver, no. Vaya, no me ha dejado. No sé qué pasa, que tocaba antes o qué, pero parece que no. Bueno, lo dicho, tenéis el vídeo ahí, os animo a verlo porque es un vídeo para que veamos cómo ha cambiado el mundo y que invita un poco a ponernos las pilas a todos. Así que... Soraya pregunta, has comentado que el programa de los idiomas es que la gente no tiene configurado o que algo ocurría con el euskera. Sí, que la aplicación de Facebook no tiene la opción de configurar euskera como por default, no tiene euskera. Eso es. ¿Cuál es el problema de esto? Lo que estáis comentando y lo que acaba de comentar David. Yo, por ejemplo, si utilizo Facebook vía web, como lo estoy haciendo aquí, como en el ejemplo que lo hemos visto, ahí sí tengo posibilidad de decirle a Facebook que yo quiero utilizar Facebook en euskera y se me configura Facebook con los menús en euskera, con todos los botones en euskera y demás. Y ese mensaje que me ha enlazado desde la oficina de turismo, desde esa empresa en euskera, yo lo voy a recibir en euskera perfectamente. Pero ¿qué es lo que pasa? Que casi toda la gente utiliza Facebook desde el móvil. Casi todos lo utilizamos desde el móvil, quitando la gente que nos dedicamos profesionalmente un poco a estos temas. Entonces, Facebook, en la aplicación de Facebook, no permite que uno de los idiomas sea el euskera. Es curioso porque puedes configurar el catalán, o sea, le da en ese sentido mucha más importancia también por volumen de público al catalán, volumen de usuarios, pero en euskera no lo puedes configurar. Entonces, tenemos el peligro de que ese mensaje en euskera al final no llegue a ese usuario, sino que le va a llegar el mensaje en castellano. Y bueno, si el usuario estaba esperando pues, que le llegase en euskera, pues en ese sentido se puede convertir en una especie de chasco y se puede volver un poco en nuestra contra, ¿no? Si estaba esperando un poco ese mensaje en euskera. Yo creo que Facebook en el futuro acabará traduciendo y dando la opción a los usuarios de utilizar la aplicación de Facebook en euskera también en el móvil, pero de momento, aunque se le ha requerido 1001 veces, pues parece que no le está haciendo mucho caso, tiene otras prioridades, como es lógico, y bueno, pues no se puede configurar Facebook en la aplicación del móvil, vamos. Muy bien. Vale, pues nada más. Yo creo que ya no tenemos más preguntas ni más comentarios de parte de los asistentes. Pues Miguel, muchísimas gracias por esta sesión tan interactiva, tan práctica y tan concreta. Y bueno, pues nos seguimos viendo, seguro.
Y a los asistentes, pues nada, os invito a que podáis conectaros a las siguientes. Nos quedan la de innovación gastronómica con Manuel y las 2 sesiones sobre vídeo con Adolfo. Así que, bueno, pues nada, eso, como dice Katy, que estéis muy bien, mucha salud para todos y todas. Disfruta del día, que ha salido, bueno, llevamos ya varios días con sol, o sea que dentro de vuestras restricciones perimetrales, pues disfruta de lo que queda de día, que queda mucho todavía. Muy bien, eskerrik asko. Gracias, un abrazo. Agur. Chao.